Las historias generalmente comienzan hace muchos años, en un lugar muy lejano. Y aunque la historia de la Navidad ocurrió hace muchos años, en realidad sucedió en un punto específico de la historia. De hecho, los eruditos han marcado el año 5 a.C. como la fecha probable en que se dieron los acontecimientos que leemos en el libro de Mateo y de Lucas, de acuerdo a nuestro calendario. Y aunque para muchos fue en un lugar muy lejano, para otros esto sucedió justo allí, en su tierra, al norte de Israel, en una región poco poblada llamada Galilea. El drama comienza en un pequeño pueblo de poco más de 100 personas, Nazaret, donde un par de jóvenes, José y María, estaban comprometidos para casarse. El estar desposado o comprometido no es lo emocionante de la historia, sino lo que ocurre después. El Evangelio de Mateo nos dice que María estaba embarazada antes de haberse unido a José, su prometido. Como es de esperarse, esto era un escándalo, pues en aquella cultura, estar comprometido era algo muy formal. De hecho, para terminar un compromiso se requería un divorcio. Era algo público, algo así como un contrato prenupcial, en el que la pareja debía permanecer sexualmente castos y vivir cada cual en la casa de sus padres. Incluso cualquier inmoralidad sexual durante ese tiempo era considerada un gran pecado. Te platico esto porque si no conoces estos detalles, te pierdes gran parte del drama. En la Biblia, cualquier actividad sexual fuera del matrimonio siempre es pecado. De modo que Deuteronomio 22 habla de una mujer que está comprometida. Si ella tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, tenía que morir apedreada. Y aunque en la época de Jesús nadie practicaba esto, seguro puedes imaginarte que sería repudiada. Viviría al margen de la sociedad, sería señalada como esa María. Esto es lo que vendría a nuestra mente al escuchar a Mateo decirnos que estaba embarazada antes de unirse a su esposo. Si no fuera porque el autor rápidamente añade las palabras del Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso, porque ninguno de nosotros debe pensar que María hizo algo malo, sino que tendríamos que leer la historia de Lucas para entender lo que hay detrás. En el libro de Lucas se nos dice que el ángel Gabriel visitó a María. Gabriel es un ángel formidable. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, Gabriel viene ante Daniel, que es el primer ministro de Babilonia, y Daniel está tan impresionado por la visita de este ángel que cae boca abajo, devastado por la presencia de este ser. Así es la presencia de Gabriel. De modo que el ángel le dice a Daniel: yo soy Gabriel y estoy en la presencia de Dios. En otras palabras, Gabriel es de los del gabinete central de Dios, si lo quieres ver así. Imagínate que alguien de la oficina central del presidente toca a la puerta de tu casa y trae un mensaje personal del presidente de la nación para ti. ¿No te sorprenderías? ¿Cómo es que el presidente siquiera me conoce? Seguramente algo similar, pero aún más extraordinario, debió cruzar por la mente de María cuando Gabriel hace su aparición y le dice: te traigo las más grandes noticias que hayas recibido. Estás embarazada. ¡Uah! Por supuesto que María, sorprendida, le responde: pero no he conocido a ningún hombre, es decir, soy virgen. Y Gabriel le contesta: nada es imposible para Dios. El ángel le explica que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra y que ese bebito será el Hijo de Dios. Y le dice que algo maravilloso y milagroso sucederá, algo que nunca ha sucedido en la historia de la raza humana y que desde entonces nunca volverá a suceder. Es un milagro absoluto desde el trono de Dios, presentado por aquel que está ante la presencia de Dios. Claro que José no ha escuchado nada de esto. Se lo anunciaron a María y ella se fue a ver a su pariente Elizabeth y se quedó por allá un tiempo. Pero cuando regresa, lo único que José sabe es que a su futura esposa se le nota la barriguita crecida. Y no sabemos mucho de José, pero nos da una descripción de su carácter. Nos dice que es un hombre justo, y eso en aquellos días quería decir un hombre que vivía en obediencia a la ley de Moisés. Es decir, José no era un hombre que siguiera sus propias reglas. José era otro tipo de hombre. Era un hombre que se sometía a la voluntad de Dios. Y porque conoce Deuteronomio 22, se da cuenta que el único camino que le quedaba era divorciarse de María. No había otra cosa que hacer. Tenía que obedecer a Dios.
Pero también se nos dice que era un hombre compasivo, porque decidió que no lo va a hacer en público. No se va a ir por las calles de Nazaret diciéndoselo a todo el mundo. Ahí tienes a José pensando cómo hacerlo en secreto, en un pueblo con poco más de 100 personas. Todo el mundo se entera de todo. No sabe cómo le va a hacer para que nadie se entere, pero lo está contemplando. Este hombre es gentil y compasivo y está buscando una manera discreta de divorciarse de María. Pero luego, Mateo nos dice que una noche José se va a dormir y un ángel se le aparece. Mateo no nos da el nombre del ángel, pero podemos suponer que fue el mismo de María, que fue Gabriel el que vino a él. En un sueño el ángel le dice estas palabras. Mira el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si lo lees muy deprisa, te pierdes algo muy importante. El ángel viene a José y le dice: José, hijo de David. Así le llama. Eso es un título real. Dios había prometido al rey David que un descendiente suyo reinaría para siempre, que su trono permanecería para siempre. Y aquí, poco menos de 1000 años después, Gabriel le anuncia a José: José, hijo de David, José, que está en la línea mesiánica. Tú, José, que eres de la realeza, tú que estás en la línea del trono davídico, desde el mismísimo gabinete de Dios, vengo a decirte que tienes una gran misión en la tierra como el heredero de David. Tu misión y la razón de tu vida es que tomes a María como tu mujer y que críes a este niño que ha concebido. Esta historia es algo tan importante porque el nacimiento virginal nos dice que el niño que va a nacer es en verdad un niño humano. Este niño va a sentir todas las emociones humanas. Este niño será tentado como lo somos nosotros, pero este niño sin pecado. Este niño sufrirá de la manera en que nosotros sufrimos. Experimentará la vida de la manera en que nosotros lo hacemos, pero este niño también será completamente Dios, porque encontramos que el único digno de sentarse en el trono de David y gobernar todo el universo es Dios mismo. Ese es quien este niño va a ser. Ese es el milagro que estamos leyendo en las páginas de la Biblia. El ángel le dice a José que nombre al bebito Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabes? El más grande problema que tenemos individualmente y como raza humana no son los problemas sociales, políticos, de seguridad o los desacuerdos entre naciones. El más grande problema de la raza humana es la opresión del pecado, que nuestra relación con Dios ha sido quebrantada y que ya ni siquiera lo conocemos. Y eso se refleja de tantas maneras. El quebranto en las relaciones con otras personas, la falta de amor que a veces existe en este mundo, y el hecho de que la muerte revolotea por ahí como nuestro enemigo y en un instante termina con tus sueños, con tus planes. El pecado es nuestra ruina, colectiva e individualmente. Y a José le están diciendo que este que está en el vientre de María va a salvar a su pueblo de sus pecados. Son las mejores noticias que el mundo jamás haya escuchado. Que lo primero que hará al tomar el trono de David es liberarnos del pecado. Eso es un acto de misericordia, un acto de amor. La historia de la Navidad conjuga una serie de profecías cumplidas y milagros realizados que nos muestran la determinación de Dios por reconciliarnos con Él y liberarnos del pecado. La pregunta que debemos hacernos es: ¿me liberará también a mí?